Buenas noches y bienvenidos al debate. Hablar de problemas de adaptación y de convivencia de nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, en el ámbito de la familia o del centro educativo o de la sociedad en general, siempre es oportuno, siempre es importante, siempre interesante. Por tanto, que lo hagamos esta noche, yo creo que merece la pena. Pero es que además, en estos momentos, durante estas últimas semanas, se han producido una serie de circunstancias que han saltado a los medios de comunicación, que hace que, además de ser importante e interesante, que sea tema de actualidad, que sea oportuno. Algunos temas decía que han saltado a la prensa, como por ejemplo que se está incrementando el número de casos en el que los padres denuncian a sus hijos en el juzgado porque se sienten acosados por ellos y maltratados por ellos y no saben cómo solucionarlo. Y además esto está creciendo especialmente en las clases medias y altas. O por ejemplo también en cuanto al uso y los riesgos de las nuevas tecnologías por parte de los chavales. A veces por parte de personas mayores, personas adultas, que los utilizan contra los chavales, pero luego también entre ellos mismos. Hace unos días tan solo la fiscal de menores, una fiscal de menores de Valencia en concreto, planteaba que los menores de 14 años no deberían tener acceso a teléfonos móviles con internet. Y esto en el ámbito nacional, y podemos darles más titulares, pero es que en el ámbito internacional, desde luego, el shock que se ha producido a nivel internacional con motivo de la matanza en Estados Unidos, yo creo que poco hay que decir al respecto. Por tanto, lo que hemos hecho ha sido invitar a 4 expertos a este programa de hoy, vísperas de Navidad, por cierto, a 4 expertos para que, bueno, si acaso hay que debatir, se debate, pero fundamentalmente que analicen estas cuestiones, que nos den información y que nos den pistas, nos den claves que nos puedan servir, que le puedan servir a todos ustedes, en el ámbito de la familia o también de los educadores. Les presento a nuestros invitados de esta noche. Ángel Regino es psicólogo, pero además, y por eso lo hemos invitado especialmente, es director del Observatorio de Convivencia de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias. Gracias por venir, por estar aquí esta noche. Les presento también a María Soledad Torregrosa. Ella es psicóloga y es profesora de grado en Educación de la Universidad Católica. Bienvenida. Gracias. Gracias por venir. Les presento también a Piedad Párraga, que es portavoz, la presento así, de la Policía Nacional en Murcia, es inspectora de policía. Hasta hace, bueno, sigue todavía, yo creo, ocupándose del ámbito de la familia, pero sí, ese paso a ejercer la portavocía de la Policía Nacional, pues empieza ya, yo creo que esta noche, ¿verdad? Bueno, efectivamente, empieza esta noche, sí, de facto, pero en unas semanas pues hará el relevo. Muy bien. Y también les presento a Joaquín Ángel de Domingo, que es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y además coordina un programa que se llama Educando en Justicia. Eso es, buenas noches. Buenas noches, muy bienvenido. Muchas gracias. Gracias a los 4 por haber aceptado la invitación. Además, ha sido un placer hablar con ellos y bueno, la receptividad que han tenido para participar en este programa y para dirigirse a ustedes. Yo decía que, por ejemplo, en el ámbito internacional, voy a empezar por ahí porque es, si acaso, el asunto que más ha impactado en los medios de comunicación a nivel internacional y con una trascendencia enorme, ha sido esa matanza que se ha producido de algunos mayores, pero fundamentalmente de niños escolares, en Newtown, en Connecticut, en Estados Unidos. Yo creo que esto se ha hablado tanto en la calle, hemos recibido muchísima información a través de los medios de comunicación y el ciudadano de a pie pues tiene una idea, pero ustedes también la tienen como ciudadanos de a pie, como padres, como por sus hijos, por sus familiares, por sus vecinos, pero también seguramente tienen alguna valoración más en virtud de su profesión, ¿no? Del ejercicio de su profesión, de los conocimientos que tienen ustedes específicos. ¿Qué otro análisis ustedes han sacado en su ámbito respectivo y que pueden compartir con todos nosotros? Por ejemplo, Regino. Pues en principio manifestar algo que va sobre el tema de medios de comunicación, el mal hacer de identificar, de hacer diagnósticos sobre la autoría de la persona que hizo la matanza. No se puede sacar y nombrar que es autista, que es Asperger, que es muy inteligente o que es retraído, porque parece que estás penalizando a los autistas, a los Asperger, a los chicos que sean retraídos, a los chicos que no utilizan Internet. Digamos que los medios de comunicación deben hacer una lectura mucho más coherente, mucho más seria de lo que lo han hecho difundiendo esto.
parece ser que estoy yo poniendo trabas a los medios de comunicación, pero como educadores, que deben ser los medios de comunicación, esto entiendo que debería considerarse. Una vez hecho esta primera aclaración, yo diría que una reflexión de lo que es un proceso de violencia, y lo primero, en un proceso de violencia, en lo que puede pasar, en lo que sentía este chico para actuar de esa manera, yo lo primero que haría énfasis es en las ideas, qué ideas tenía. Y las ideas son, en principio, yo digo que las ideas las carga el diablo. Las ideas es el motor de la violencia. ¿Qué pasa? Que las ideas hostiles, ideas posiblemente que se han ido produciendo a lo largo de la corta vida de este muchacho, más un estado emocional alterado, ideas hostiles, más estado emocional alterado, más un estresor que puede ser cualquiera, porque evidentemente no soy yo quién para decir qué pudo haber pasado en la cabeza de este chico y qué circunstancias ocurrieron, pudo ser el detonante de esta agresión. Como corolario yo diría que los padres fundamentalmente deben tener un control considerable sobre qué ideas tienen sus hijos, ideas hostiles. Deben tener un control también importante sobre el estado emocional de los hijos, y que cuidando eso, posiblemente una reacción ante una situación estresante como la que posiblemente este chico tuviese, no desencadenaría en una actitud violenta. ¿Qué es primero? ¿Tener un arma y eso induce a usarla y a llegar a casos de este tipo? ¿O primero es la idea, tener una idea que pueda ser de tal magnitud y entonces usar pues lo que uno tenga a mano? No sé. Sobre esto, ¿qué opinan los demás invitados? Bueno, o cualquier otra reflexión, ya digo, que en el ámbito profesional hayan hecho como consecuencia de este suceso. Yo coincido con lo que está comentando Regino, que sí es cierto que por mucho que tengamos la disponibilidad del arma, si esa situación emocional no se produce, no voy a utilizar el arma. Y si realmente esa situación se está produciendo, no voy a necesitar una pistola, quizá, para cometer ese acto violento. De hecho, pues, que hay personas que se mueven quizá más en ese ámbito más cercano de la violencia y están viendo que ese tipo de agresiones no necesariamente en España quizás son con armas, porque no tenemos un acceso tan cercano a las armas. Sin embargo, sí se están produciendo pues, de otro tipo, ¿no? En violencia de género o en otro tipo de agresiones. Puede ser lo mismo un cuchillo, puede ser. Entonces, quizá yo coincido con esa situación. Se puede dar un desencadenante, quizá hay unas ideas, seguro, hay unas ideas previas, hay un malestar que se está gestando y hay un detonante que no necesariamente tiene que haber un trastorno de base, no necesariamente tiene que haber una patología, porque cualquier persona se puede encontrar en un determinado momento en esa situación y de hecho, si no me equivoco, en legislación uno de los motivos para disminuir la pena sería pues esa situación de enajenación. Lo que se llama trastorno mental transitorio efectivamente es un atenuante, incluso puede llegar, incluso si es una enajenación mental, a una eximente, pero yo creo que lo que se ha dado en Estados Unidos difícilmente se puede dar en Europa y menos en España. Por dos razones. Una, porque la sociedad española no es la sociedad americana, ni en cultura ni en forma de entender la vida, ¿no? Y segundo, porque aquí afortunadamente, en mi opinión, no tenemos el acceso a las armas cortas, por supuesto tampoco a los rifles, pero ni a los revólveres ni a las pistolas de mayor o menor calibre fácilmente. Aquí solamente los cuerpos de seguridad del Estado son los que tienen armas cortas, ¿no? Y algunas personas que se la autoriza especialmente por la Guardia Civil, ¿no? Yo creo que si en Estados Unidos una de cada 3 familias, decía las estadísticas, tiene armas en su casa, pues es más fácil que ocurra esto, ¿no? En España, afortunadamente, yo no recuerdo que alguien haya entrado a saco en un colegio o en un instituto matando a gente, ¿no? Pero en ese sentido la legislación americana es mucho más permisiva que la española. Y tienen el mismo problema que tiene España o más para modificar la Constitución. Estamos hablando de la segunda enmienda,
que parece ser imposible modificar la segunda enmienda, que es la que autoriza a todo ciudadano a tener un arma, ¿no? Pues no lo sé si eso será tan difícil, pero yo creo que una ley nunca es intocable, y menos la Constitución española cuando tenga que tocarse, ¿no? Pues la reflexión que pude realizar, sobre todo lo que me impactó, es ver, en este caso, a la madre, a la cual mató antes de entrar en el colegio, y es pensar qué ha fallado. ¿Cómo es posible que los padres no se percatasen de los problemas que tenía su hijo, de los allegados, de sus familiares? ¿Cómo es posible que nadie percibiese que este joven en un momento dado podía cometer un hecho así? Y si no llegaba a pensarlo, pues que algún síntoma tenía que mostrar previamente. Como has manifestado, alguna manifestación de ira, de odio, bien a sus amigos, bien a través de los perfiles sociales, ¿no? Y cómo los demás no se percataron de que podía darse esta situación, una salida así. Seguramente sus padres sabrían que su hijo al menos padecía pues algún tipo de síntoma, algún tipo de presión, de estrés que le podía llevar, pues si no a esta situación, pero sí a un desencadenar de hechos violentos, ¿no? La verdad es que no se ha reabierto el debate en Estados Unidos sobre este tema, digo porque siempre está abierto, ¿no? Se ha reavivado, si acaso. Los últimos titulares que yo he leído, por ejemplo, es que se ha incrementado la venta de número de armas, que incluso hay quienes están poniendo a la venta mochilas protectoras, escudos protectores, mochilas escolares, que son escudos para que el disparo, si se produce, no le alcance al niño. Es decir, hay quien dice que hay que cortar, reducir, ir a menos, y hay quien dice que hay que tener más, por ejemplo, incluso hasta tener armas en los centros educativos para defenderse de quien pueda entrar. Es un debate ahí que parece que choca mucho con la cultura española, como decías antes. Yo mucho me temo que sea una cuestión económica en el fondo, que sea una cuestión de industria de armas, sencillamente, que interesa vender armas, interesa vender escudos protectores. Y una vez hecho eso, bueno, si hay algún muerto, ¿qué se le va a hacer? Pero lo que está claro es que el libre acceso a las armas genera esta violencia, porque bueno, aquí en Murcia recientemente tuvimos la visita de policía colombiana y se sorprendieron de los escasos homicidios que había dentro de la región de Murcia. Claro. ¿De acuerdo? Claro. La inseguridad que hay en Colombia, compararla con aquí en Murcia, pues... Efectivamente hay agresiones, como decías tú y decía Regino también, pero también hay muchas agresiones psicológicas, y eso entendéis los psicólogos mucho más que yo, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, la policía y los jueces estamos viendo en los juzgados de violencia de género, ¿no? Y esa agresión psicológica, ese maltrato psicológico, que es muy difícil a veces de probar, destruye a una persona también, ¿eh? Pero es que hay dos cosas que comentaba Joaquín y tú, Piedad, que digamos que colaboran con la exposición que hacía yo de esta génesis, de este tipo de violencia fuera de todo sentido. Una, indudablemente, es la posibilidad de... O sea, el hecho, sabemos, existen muchos estudios psicológicos en el que se demuestra claro y taxativamente que el hecho de ver una pistola, solamente observar una pistola, a una persona desata su agresividad. Y eso son hechos que están ahí constatables. Solamente ver una pistola, un arma de fuego, se desata. Regino, si te produce violencia al conducir un vehículo. Efectivamente. Y eso, por eso yo estoy contigo, Joaquín, de que cuanto más haya en el mercado, cuanta más posibilidad, más se va a incrementar esta violencia. Pero algo que decía Piedad que es importante detallar. ¿Por qué esto pasó desapercibido? Es que no había signos, evidentemente había signos de que este chico algo estaba pasando en su cabeza. Seguro que había signos. El problema que tenemos, y que comentábamos antes de comenzar, y que está relacionado con esto que decías tú también del incremento de denuncias de padres hacia sus hijos, es que los mayores posiblemente no nos estamos dando cuenta de qué está pasando, de qué está sintiendo ese chico. Es decir, los mayores, profesores, padres, específicamente padres, de darnos cuenta de una sintomatología, previsiblemente porque estamos preocupados por la crisis, por esto, por lo otro, pero
tenemos que mirar más al otro y ver qué está pasando. Y no hace falta pasar muchas pruebas. Hacía referencia, bueno, a la responsabilidad de los padres, de los educadores, pero hacía referencia en los medios de comunicación. Estamos en un medio de comunicación, pero también la responsabilidad es fundamental. Claro. A raíz de ese suceso, al día siguiente, 2-3 días consecutivos, los medios de comunicación alteraron en Estados Unidos su programación. Algunas películas, algunas series violentas las cambiaron de hora, o incluso hicieron unas advertencias de que podían herir la serie Dexter, por ejemplo. Recuerdo que es una de las que estaba previsto en determinado horario y se advertía de que podría ir de sensibilidad. La pregunta es, ¿se hace en ese momento porque hay una sensibilidad a flor de piel y se intenta evitar, o se debería hacer siempre como norma dentro de los medios de comunicación para contribuir a la medida posible a que este tipo de cosas no ocurran? Yo entiendo que eso se debería hacer siempre, que existe una responsabilidad en la que los medios de comunicación deberían caer en esa autocensura para evitar que eso pase. Es decir, resulta penoso que un programa de televisión de estos juvenil destruya todo lo que un colegio y unos padres están haciendo. Por ejemplo, un programa que se llama Patito Feo. No sé si lo conoceréis, si no tenéis... bueno, estoy seguro. Bueno, que es un programa de estos que les gusta a los niños y a las niñas, en el que, imagínate, si el programa es Patito Feo, el título pues es una niña que es el patito feo, y ahí se está enseñando todo lo que los centros educativos, los profesores, están intentando que no suceda. Se está perdiendo el tiempo, porque 5 segundos o 5 minutos de televisión valen más que posiblemente que 5 horas de colegio. De todas formas, decía Joaquín antes que en España no han ocurrido hechos de este tipo, pero sí que es verdad que parece como que los centros educativos son unos polos especiales para desatar estos casos de violencia. En Estados Unidos han ocurrido varios, en algún centro como este, pero también en alguna universidad, ¿no? Y en Europa no hace mucho, también en Alemania y en algún sitio más. ¿Por qué el centro educativo es un sitio que parece como ejerce una atracción especial para que se pueda desencadenar un hecho de tal envergadura? Pues yo realmente no sé, pero yo considero que quizá lo que es el ambiente social en el que nos movemos, si es un adolescente o un universitario, normalmente las agresiones en este sentido han ido en contra de personas con las que yo me he estado relacionando o con las que me he podido relacionar y que quizá pues hayan influido de una determinada manera en lo que yo estoy sintiendo y en cómo me puedo expresar. Entonces, un poco al hilo de lo que estáis comentando, de lo que se está viendo en los medios, quizá muchas veces estamos viendo en los medios o incluso en la sociedad nos está censurando en exceso el comportamiento agresivo, el comportamiento violento que estamos teniendo para con respecto a otros. En programas de tertulia estamos viendo casi todas las tardes agresiones verbales y esto no se censura. Entonces, pues bueno, es que en mi entorno me tengo que mover así. Si no tengo otra habilidad para moverme, que quizá pues una de las dificultades que nos encontremos sea esta, no sé cómo expresarme en ese entorno social que me está resultando hostil, yo lo estoy percibiendo hostil, pues voy a actuar. ¿Cómo? Pues como considere que puedo hacer, ¿no? Si no tengo la habilidad. Por venirnos ya a la región de Murcia, nuestros invitados son responsables o coordinan o trabajan en determinados planes directamente con la educación, ¿no? Con el ámbito educativo. Regino, por ejemplo, el Observatorio de la Convivencia, el Plan Director en la Policía Nacional o el programa Educando en Justicia. ¿Nos pueden dar alguna pincelada de cuál es la situación de problemas, cuáles son, ¿no? De convivencia, de relación de nuestros jóvenes aquí en la región de Murcia? ¿Dónde estamos? ¿Ha habido alguna evolución? ¿Hay 2, 3, no sé, datos, titulares que podríamos dar, por ejemplo, en el plano de la convivencia, en el de la plano de consejería? convivencia nosotros estamos, cada año se hace un informe de cómo es la situación de convivencia en la región. ¿Y cómo estamos ahora y mismo? Entonces, bueno, pues podemos decir que nos estamos manteniendo desde el año 2005 aproximadamente de una forma similar, mejorando los niveles de convivencia, aunque la mejora es poco perceptible. Este año 2011 nos situamos en el punto más bajo de conflictividad escolar en cuanto a faltas
gravemente perjudiciales, que son las que generan expedientes académicos. Es decir, afectan, por así decirlo, a una población del 0,24%. Es el punto más bajo de expedientes académicos, que son los que se realizan pues por faltas gravemente perjudiciales contra la convivencia. No lo digo contento, no lo digo contento, aunque seamos el punto más bajo, porque posiblemente pues el hecho de que hemos comentado aquí, la crisis social, lo que esté pasando ahora, tenga un efecto negativo sobre este año, pero los datos son así. Y después, en otros sistemas que utilizamos para valorar el nivel de convivencia, que estamos los mismos profesores, pues los profesorados de secundaria valoran del 0 al 10 el nivel de convivencia en un 7,8. O sea que está bastante bien. En los centros de primaria es un 8 y pico. Es decir, podemos considerarnos contentos. Nosotros, la Consejería de Educación trabaja en el plan director, estamos actuando, coordinando nuestras acciones y la coordinación que existe ahora mismo, Delegación de Gobierno, Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado y la Consejería de Educación en este caso es estrechísima, existe una colaboración total, es decir, están produciéndose situaciones de gran esfuerzo por parte de las instituciones para mejorar el nivel de convivencia en los centros. Ustedes cuando van a los centros educativos, a la Policía Nacional, sí, están haciendo giras, hay muchísimas visitas. Efectivamente, hay muchísimas visitas. ¿En qué inciden especialmente? Porque es cosas que le preocupan. Bueno, en este caso es la figura del delegado de participación ciudadana el que Sí. el que desarrolla el programa Plan Director, tanto en centros de primaria como en centros de secundaria. Concretamente, lo que es Murcia Capital y las pedanías son 521 centros. Incide sobre temas de acoso escolar, las charlas de acoso escolar, de bandas juveniles, de drogadicción, de temas también de violencia de género, que también se dan entre los adolescentes en el ambiente escolar de 14 a 18 años. Ya se dan. Ya se dan, sí. Tristemente sí que se dan ya temas de violencia de género y que alguna vez también tiene su redundancia la agresividad que se desarrolla en los centros escolares posteriormente en el ámbito familiar a través de una violencia doméstica. A día de hoy, en el plan director que se está desarrollando en este momento, es el tercer plan director del curso escolar 2012-2013, se han dado ya cerca de 90 charlas y de ellas pues más de 30 ya son de acoso escolar, ¿no? En el curso escolar del año pasado se llegaron a impartir cerca de 550 charlas y de ellas fueron unas 150 sobre acoso escolar. También hay charlas sobre riesgos asociados al uso de Internet y las nuevas tecnologías, un tema que está tan ligado al acoso escolar debido a que los jóvenes utilizan las redes sociales, los distintos perfiles que se crean en Internet, pues para realizar ese acoso en forma de coacciones, de vejaciones, de amenazas, ¿no? Gracias a esa pérdida de la identidad que le permite el uso de Internet. ¿Ya han manejado casos aquí en la región especialmente preocupantes? ¿No? Especialmente preocupantes no ha habido ninguno así que podemos subrayar. ¿Pero de qué tipo, por ejemplo? A día de hoy, a lo largo del año hemos tenido 7 denuncias. Sabemos que no han tenido una gran incidencia. Estas 7 denuncias, ciñéndonos a 7 casos, a la definición de acoso escolar. De estos 7, 2 de ellos estaban ligados a los perfiles sociales, ¿no? Pero sabemos que el acoso escolar, esa persecución que se realiza sobre un menor en el entorno escolar, provoca en él un sentimiento de culpa que le inhibe, ¿no?, a la hora de manifestar los hechos de los que está siendo objeto a sus padres, a sus allegados, a los profesores. Es decir, que es un problema que sabemos que existe en los centros escolares y es la figura del delegado de participación ciudadana por la cual nuestro máximo exponente para que haga llegar a todos los jóvenes de todos los centros lo que supone el acoso, porque algunos de ellos quizás no saben que está siendo acosado, ni yo creo, mi consideración personal, es que es posible que muchos jóvenes no saben que están siendo autores de un hecho de acoso escolar, ¿no? Que a lo mejor vejan, insultan de manera periódica y repetida pues a un compañero de clase y desconocen las consecuencias emocionales, psicológicas y morales
sobre ese menor. Educando en Justicia también es un programa Precioso. que además que coordina Joaquín, y que precisamente esta misma noche o mañana, digamos, va a tener, va a ser observado, evaluado a nivel nacional, sí, para su posible extensión, ¿no? ¿Por qué? Sí, es un programa Educando en Justicia. ¿En qué se incide con él? En colaboración con la Consejería de Educación y el Tribunal Superior de Justicia, y que recibió un premio nacional el año pasado por esta fecha, precisamente, el premio a la transparencia y claridad en la justicia, cosa que, bueno, pues al presidente del Tribunal Superior de Justicia, al consejero de Educación, todos nosotros, pues nos dio bastante alegría, ¿no? Es un programa muy ambicioso que va a venir precisamente a que le informemos mañana la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, y quiere saber exactamente cómo funciona, puesto que otras comunidades, sobre todo la catalana y la canaria, están muy interesadas en que esto funcione. La de Madrid tiene también algo en funcionamiento y Castilla-La Mancha, ¿no? Y estamos exportando ideas al resto de España. Pues es un programa, Antonio, muy ambicioso, que tiene 3 grandes fases. Una primera fase donde un juez, normalmente soy yo el coordinador, porque los demás jueces cuando pueden van, pero hay tantos juicios que no pueden. Vamos a los centros educativos. Yo me he recorrido prácticamente todos los centros educativos de la región de Murcia, primaria, secundaria, concertados, privados o públicos, ¿no? ¿Y en qué incides cuando vas a Incido, primero les ponemos un vídeo de unos 8 minutos explicando lo que es la justicia, lo que es el Estado de Derecho, ¿no? Ellos hacen un simulacro de juicio, donde cada alumno hace de juez, fiscal, abogado, acusado, testigo, perito, agente judicial, policía, todos intervienen, ¿no? Tenemos 3 grandes bloques: uno el robo en una tienda Faction, otro la agresión a un profesor, y otro es una pelea en el patio de los colegios por cuestiones de fútbol. Y incidimos, y después de esa representación yo charlo con ellos, e incido sobre todo en el tema de no a la violencia y sí al diálogo, no por supuesto a las drogas y sí a la convivencia. Y yo te puedo asegurar que las preguntas que hacen los chicos y chicas de nuestra sociedad murciana, estoy hablando de 12, 13 años, 15, 17 años, esa edad tan conflictiva, son las que nos hacemos adultos. Oiga usted, ¿y por qué no hay pena de muerte? ¿Y por qué a un terrorista no se le puede matar? ¿Y por qué a de Juana Chaos el Estado no lo deja que se muere? Esas preguntas que a veces nosotros nos preguntamos también, claro, y la respuesta es decir, el Estado no puede matar a nadie, no está legitimado para matar, ni puede dejar que nadie se muera, y menos un organismo, ¿no? Bueno, pues todas esas cosas le preocupa el aborto, la píldora del día después, le preocupa la violencia, le preocupa las redes sociales, le preocupa el bullying, le preocupa todo a la sociedad murciana, pero en buen sentido, ¿no? Después visitan el Palacio de Justicia y allí ven un juicio de verdad, reciben una serie de enseñanzas, pasan por los calabozos, ven la sensación que se tiene dentro de un calabozo y, bueno, pues yo creo que llevan una experiencia bonita. Y la tercera gran fase, que es quizás la que más puede afectarnos a nosotros hoy, es lo que denominamos juez de paz educativo. En los propios centros escolares, los propios profesores nombran a unos jueces de paz para solucionar los problemas de ínfima cuantía entre los alumnos. Por supuesto, no un problema entre un profesor y un alumno, jamás, para eso está el director, ¿no? Pero les enseñamos a dialogar. Y te aseguro que ha tenido gran éxito. Es decir, el gran problema que tienen esos alumnos de que tú me has quitado a la novia, que tú me has insultado, que el móvil me lo has quitado, que no sé qué y tal, eso, dialogando entre ellos, con un juez de paz educativo, si quieres lo llamas mediador, o alguien que los escucha y que pone solución, primero, se evita que entre a saco el director o el jefe de estudio y tenga que poner una sanción, incluso la de expulsarlo, que es lo menos conveniente en ese caso, a su casa varios días. Y después, pues les enseñamos aquí con el diálogo, se puede conseguir todo. De todas formas, estamos hablando de problemas de convivencia que son los de toda la vida, bajo tu punto de vista. Quiero decir, ¿estas son las cosas de siempre? ¿O crees que estamos en una época que pone su tilde en determinadas cosas especialmente? A ver, yo creo que ahora con los avances porque tecnológicos... Porque la rebeldía de los chavales siempre se ha producido, la incomprensión... Estos problemas de rebeldía que estamos viendo en las aulas entre los estudiantes, o el hecho de que no se presta atención o que el profesor está perdiendo autoridad, de esto ya se quejaba Aristóteles. O
sea, es una cosa que ya viene de hace mucho tiempo. Sin embargo, sí quizá el hecho de pues, la normativa actual, educativa, de que el profesor tiene un papel menor, unido quizá al hecho que comentábamos antes, de que los padres a lo mejor no estamos tan atentos a lo que les sucede a nuestros hijos, pues puede estar desencadenando una serie de problemas que no necesariamente son diferentes de los que sucedían antes, pero sí estamos siendo quizá más lentos a la hora de atajarlos. Además, pues lo que estaba comentando Piedad, las nuevas tecnologías pues están incluyendo otro tipo de violencia que quizás sea más difícil de detectar o tardemos más en descubrir pues las consecuencias que está teniendo para el menor o para la persona acosada. Pero en general yo creo que el formato de violencia, el formato de conflictividad viene siendo el mismo. Y de hecho lo que nos estaba comentando Regino es que los niveles incluso están disminuyendo, está aumentando el formato de convivencia en las aulas y la gente por norma general está contenta cómo están funcionando las cosas, que siempre se pueden mejorar y que eso es lo que tenemos que trabajar nosotros. Pero... ¿Ocurre con frecuencia o no que un jefe de estudios llama por teléfono a un padre y le dice, mire usted, tiene usted que venir porque su hijo ha hecho tal cosa? Y el padre o la madre diga, ¿cómo? No puede ser, se han equivocado de niño porque mi hijo o mi hija es incapaz de hacer eso y va absolutamente sorprendido. ¿Eso estoy diciendo algo que no ocurre o que sí sucede? Bueno, sucede eso y sucede también lo contrario. Es decir, cuando un alumno, cuando un niño deja su casa y va al colegio, al instituto, pues es frecuente que su comportamiento cambie de forma radical. Niños que sus madres dicen es imposible que mi hijo se porte bien en clase cuando en mi casa me hace esto, esto, esto y esto. Pues señora, mire usted, su hijo aquí es un niño modelo. Y de verdad, pretenden exportar una conflictividad que tienen en casa al colegio y el crío cambia totalmente. Y puede suceder también el caso distinto. Padres que no quieren ver. Es decir, yo diría que inaudito el caso de un niño que se porta bien en su casa y mal en el centro. No me lo creo, yo todavía no lo he visto. Lo que pasa es que los padres no quieren ver lo que sus hijos hacen en casa. No quieren ver, por muchas razones. Y cuando un profesor, un director, un jefe de estudios llama, siempre suelen decir, esto es aquí en el centro, en mi casa. No hace mucho me encontré en esta situación que es muy frecuente, terriblemente frecuente. Y dije, con mucha calma, digo, bueno, pues si en el centro, en el instituto se porta tan mal y en su casa dice usted que se porta tan bien, su hijo tiene un problema muy, muy, muy grave. La mujer lo pensó, se quedó meditando y se fue. Y al día siguiente me llama por teléfono, mire usted, he estado pensando esta noche eso que me dijo usted, ¿a qué se refiere usted? Si su hijo, cuando me dijo que es un problema grave, si en casa funciona muy bien y en el centro funciona tan mal como usted dice que funciona, usted y los profesores. Digo, mire usted, si quiere lo hablamos. Y entonces al día siguiente ella me viene y me dice, bueno, pues mire usted, realmente he estado observando durante toda esta tarde, desde que usted me dijo esto, he estado observando en mi hijo y desde luego mi hijo no tiene un comportamiento bueno en mi casa. O sea, que el problema no es el chaval, es el padre o la madre. Es que no lo quieres ver. La percepción. Es que no lo quieres ver, pero no entra dentro del molde, no entra dentro del molde. Lo que pasa es que el padre o no quiere verlo o sencillamente, como en este caso, no lo había observado. No lo había observado. Yo ahí creo también que quizás sea cuando nos pasan este tipo de cosas y no vemos, o bien porque no nos paramos, pero
muchas veces pienso que no vemos porque no queremos ver, porque eso también es un reflejo nuestro, es un reflejo de que quizá nosotros no lo hemos hecho tan bien como nos hubiera gustado. Entonces eso es un problema para nuestra autoestima y para nuestra percepción de cómo lo hacemos. Habláis antes, ha hecho referencia muy de pasada a los grupos organizados. Actualmente en la región de Murcia, los chavales, existen entre los chavales, entre los jóvenes, grupos organizados. ¿Es un riesgo real o latente? ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Qué información podemos compartir hacia los padres? Es el grupo de menores de la jefatura de aquí, de la región de Murcia, del Cuerpo Nacional de Policía, el que se encarga de realizar las investigaciones de todos los hechos delictivos por parte de menores, ¿de acuerdo? Unido ya a otros grupos que se investigan casos de delincuencia organizada, ¿de acuerdo? Es factible ver que hay muchos robos, ¿no? Muchos hurtos, y que efectivamente los menores sí que están organizándose en ese entorno, ¿de acuerdo? Ya fuera de los temas de lo que es el ambiente escolar. ¿No? ¿Y de bandas? ¿Hay muchos problemas de bandas rivales? De lo que son bandas juveniles, sí. Más que problemas de bandas juveniles, es grupos organizados que se unen para delinquir, no problemas entre bandas. No se citan para darse de palos. No es un problema así redundante en la región de Murcia. Y en esos grupos es difícil que un chaval, digamos, entre comillas, normal, pueda entrar en uno de esos grupos, ¿o no? Bueno, pues para entrar en un grupo organizado, o más bien en unas bandas juveniles, ¿no? Muchas veces tienen que pasar una serie de pruebas, ¿no? Ya casi nos estamos desplazando a las bandas latinas, casi un reflejo. Todas delictivas. Efectivamente, todas delictivas. Efectivamente, pues una serie de requisitos, ¿no? Que a veces son rutinas de vestimenta, ¿no? Tatuarse de determinada manera, vestir, peinar, ¿no? Una apariencia física semejante, ¿no? Y a lo mejor empezar a realizar actuaciones, a intervenir en hechos delictivos de manera conjunta. ¿Y eso los padres no lo ven? ¿No lo ven o no quieren verlo? Hay muchos padres que no se enteran. O sea, Vamos a ver. Regino, ¿no te enteras cuando sale tu hijo vestido con chupa de cuero, con pulseras de hierro y tal? Los horarios de regreso. No lo quieres ver. Eso está bien. No lo quieres ver. Cuando digo no te enteras es que no te quieres enterar. No lo quieres ver. Y es que como lo llevan sus amigos, y como es posible que sus amigos vayan con el mismo atuendo, pues no se quiere ver. Pero lamentablemente... Ojo, que hay mucha gente que viste así. Sí, y no pasa nada. La estética no quiere decir nada. La estética no quiere decir nada. Ahí tenemos el programa de televisión de La Voz. Ajá. El rockero. Con algún ganador, Viste de una manera y sin embargo, parece ser la que es una gran estética persona. no quiere decir nada. Lo que pasa es que la estética es la forma de hablar cuando los amigos vienen a la casa. Lo que pasa, si tú ves que tu hijo lleva una chupa y tú no se la has comprado, tendrás que preguntar, nene, ¿esta chupa quién te la ha comprado? Si ¿De dónde la has sacado? Puesto, más. Claro, y si lleva el precinto de seguridad, más. ¿De dónde la has sacado? Es decir, en este caso, los padres es que no controlan, en muchos casos, el tiempo de sus hijos. Sus hijos salen de casa y no saben dónde van. No saben realmente dónde van. Claro, existe una renuncia, y hay que decirlo así, existe una renuncia por parte de los padres, saber dónde vas, con quién estás, porque si no existe esa renuncia tienes que implicarte y tienes tú que salir y ver por dónde está tu hijo. Hablando de los padres, y en el ámbito judicial, se están produciendo un incremento estos últimos años de casos en los que los padres denuncian a sus hijos, claro, porque se sienten el padre acosado e incluso maltratado físicamente y no saben cómo solucionarlo en el ámbito de la familia, y termina, que es terrible, acudiendo a la justicia. Claro. Y en clases sociales, yo lo decía antes, media y alta. No hablamos, que parece que ese tipo de cosas pues ocurren en las clases bajas y demás. Estamos hablando de clases media y alta. ¿Esto por qué sucede, no? Yo creo que todo, como siempre, es problema de educación. Casi todas las cosas que suceden es problema de educación, y no estoy hablando ni de las familias ni de los centros escolares. Estamos hablando de educación de una sociedad, ¿no? Yo creo que efectivamente hay muchos hijos que pueden agredir, muchos no, algunos, que agreden a sus padres
con una fortaleza física, con un varón de 17 o 18 años o una mujer puede tener una fortaleza física superior a la de su padre o a su madre perfectamente, ¿no? Bueno, pues se castiga seriamente eso, ¿eh? El Código Penal no se anda con contemplaciones. Hay un agravante de parentesco en estos casos que al chaval, si es menor de edad, pues va a un centro de menores y si es mayor de edad ingresa en la cárcel de Sangonera o en Campos del Río. Además con la posibilidad de que si ha sido condenado siendo menor a una pena de cárcel y cumple la mayoría de edad, puede acabar en una cárcel de mayores. Hay un aumento, pero yo no diría escandaloso, ¿eh? Yo no diría escandaloso. No me atrevería yo a decir, porque no soy profesional como vosotros en esa materia, que a lo mejor subyace algún problema psicológico o mental del propio hijo en esos casos, o una simple frustración, a lo mejor motivada por la educación que se le ha dado, ¿eh? Claro. No lo sé. Yo creo que está ahí que incidir en eso, justamente en la educación. Todos sabemos el proceso de socialización que vimos todos desde que somos pequeños. Los que somos agentes de socialización somos los padres, y cómo esa figura la perdemos, pues quizá por el contexto actual social donde todos los padres trabajamos y delegamos esa competencia de educación en otros agentes de socialización como es la escuela y los amigos, ¿no? Y ello implica pues una pérdida de valores y el no saber nuestros hijos con quién andan, qué hacen, qué realizan, cuáles son sus motivaciones y sus intereses. También es verdad que a veces no se le puede sacar ni punta, ¿eh? Bueno, pero ojo, pero Joaquín, que a veces también has sacado tú la palabra frustración. Sí. Tú recuerdas que hace tiempo los papás y las mamás decían, no, esto no, que a mi niño se frustra. Y no había que hacer cosas, y no había que ponerlo a trabajar porque el niño se frustraba. Pero ¿cuántas veces no vienen Claro. y comentan, no, es que mi hijo tiene baja tolerancia a la frustración? Claro. No, pero es baja que... tolerancia a la frustración. Sí, sí, Claro, claro. y yo también Pero tengo lo que baja sucede- tolerancia a la frustración. Claro, Pero sí, baja tolerancia. Sí, Claro. ¿qué es lo? No, pero esto es cierto. Es decir, la frustración nos frustra cualquier obstáculo que se interpone entre nosotros y nuestra meta. Y eso es así. O sea, si tú tienes que mañana llegar a la reunión que tienes para hablar y te encuentras que se te ha pinchado el coche, agarras un cabreo y si no le das una patada a la rueda es porque te vas a hacer más daño todavía. Pero no es el primero que se le da, la patada al coche. Es decir, el pinchazo de la rueda ha sido frustrante para ti porque te impide llegar a tiempo al sitio. Y eso es una reacción absolutamente normal. Absolutamente normal. No dar la patada, pero esa reacción de frustración, y es normal. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que padres, insisto en padres, deben educar a sus hijos para que vayan aguantando la frustración. Yo, que ya mis hijas están muy crecidas, pero tengo la suerte de tener un nieto, desde los 3 añicos, o 2 añicos y poco, es pescador. Porque no hay cosa más frustrante que ser pescador. Sí, y es bueno decirle, yo le decía a Ángel, Diego, mira, ya te he comprado pues, algún juguetito, ¿cuándo me los vas a dar? Y él lo veía, que lo tenía, no, va a ser esta tarde, hijo. ¿Por qué? Porque tiene que acostumbrarse que las cosas no son cuando él quiere, sino cuando pueden ser. Yo se lo podía haber dado en ese momento, pero eso no es bueno, porque tiene que acostumbrarse. Resistir la frustración, tolerar la frustración, es un ejercicio tan necesario como para un atleta entrenarse y desarrollar sus bíceps. Y eso es necesario. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora no queremos que los nenes se frustren. Y cuando el papá o la mamá no le da los euros al nene para que vaya a comprar, cuando es pequeño se cabrea, da la patada, coge la silla y la estampa contra la pared. Sí, y eso pasa. Coge la silla, la estampa contra la pared, pero cuando el niño es más grande y quiere eso, y lo quiere ya, le pega a la madre. Le pega a la madre, o mata a la madre o mata al padre. Líneas rojas. Líneas rojas. Voy a leer una batería de cosas a ver qué reflexiones podéis aportar. Parece que durante este curso no avanza en su aprendizaje, incluso puede realizar retrocesos. Ha empeorado la presentación de sus tareas y se han modificado sensiblemente. El profesor parece tener un concepto muy negativo sobre mi hijo. No quiere hablar nunca de la escuela.
suele esconder la agenda o sus trabajos escolares, como exámenes, notas de la libreta y demás. Parece que está triste, no quiere ir a la escuela, pudiendo presentar rabietas o dolores somáticos frecuentes. Ha aumentado sin causa aparente los problemas de conducta en casa o en la escuela. Tiene dificultades para conciliar el sueño o pesadillas por las noches en que al día siguiente debe ir a la escuela. No muestra ningún tipo de motivación por las tareas escolares, al mismo tiempo que su dedicación a estas tareas han disminuido sensiblemente. ¿De qué estamos hablando? Realmente yo pienso que ahí podríamos empezar a pensar si hay algún problema en el colegio y si ese problema puede ser una situación de acoso. Porque no quiere ir a la escuela, muestra esa necesidad, ese malestar, tiene pesadillas, tiene insomnio. Por lo que se cuenta, no parece un problema en casa, pero podría ser también un problema en casa. Hay veces que los niños manifiestan ese reflejo en el colegio y es por un problema de separación de los padres o que ha fallecido un familiar. Entonces, es verdad que en el colegio sí vemos cambios bruscos, debe llamarnos la atención. Como profesores nos llama la atención. Entonces, a los padres también, si ven esos cambios, les llama la atención. En cualquier caso son alertas, ¿no? Hay una cosa mucho más habitual y más... A mí me preocupa mucho. Tú tienes un hijo o una hija de 16, 17, 15 años, que al día siguiente a las 8 de la mañana tiene que estar en el instituto, porque empieza la clase a las 8, a las 8 y media o a las 9, son las 3 y media de la mañana y está guaseando. Y tú lo sabes como padre. Y entra a ver cómo está tu hijo y tu hijo está en línea en el WhatsApp hasta las 4 y media de la mañana con sus amigos y amigas. ¿Cómo se puede permitir que al día siguiente ese niño rinda en el colegio? Es que no llega. Hablando, puesto que sacas el tema de las nuevas tecnologías, va a ser lo último que abordemos en los próximos minutos, porque esto tiene además mucho de lo que hablar. Por ejemplo, en el ámbito policial estáis trabajando eso. Efectivamente, en el ámbito policial pues trabajamos desde los grupos de delitos tecnológicos, ¿no? Con muchas denuncias, muchas numerosas denuncias donde se pone de manifiesto problemas, acosos en el ámbito escolar a través de los perfiles, o ya no del ámbito del acoso escolar, sino adolescentes que se conocen a través de las redes, que quedan y entre ellos pues luego se produce una serie de amenazas, coacciones, insultos y demás. Se podría dar consejos a los padres, como por ejemplo limitar el uso del ordenador y limitar el acceso a Internet. Además, si nosotros no invitamos a una persona, a un desconocido de la calle, ¿no?, a nuestra casa, pues de igual manera no debemos dejar que cualquier persona acceda a nuestra casa a través de la red informática. Para ello sería necesario, se aconseja a los padres que el ordenador personal que se adquiera para los niños se coloque en un inicio en el salón, de manera que podamos supervisar qué aplicaciones informáticas está utilizando, a qué páginas de Internet accede, qué perfiles se crean. Otra opción que tienen los padres es establecer un filtro de contenidos, ¿no? Los filtros de contenidos bien están en los propios navegadores, o también hay antivirus que realizan un filtro de los contenidos, ¿no?, a través de palabras clave o lo llamadas listas negras o listas blancas. Y eso lo que impide es que determinadas páginas web puedan ser descargadas en el ordenador. Pero sería un error pensar que la supervisión propia de todo padre debe ser sustituida por esos filtros de contenidos, porque ahí desde luego tiene una limitación, ¿no? Entonces, desde luego los padres es esencial que conozcan las propias herramientas informáticas, usar un ordenador, las aplicaciones, el software y las distintas redes sociales que existen hoy en día, a la hora de poder dar consejos a sus hijos sobre los contenidos inapropiados a los que pueden acceder, ¿no? La forma de los datos que deben dar en las redes, ¿no?, que siempre, nunca deben ser los datos verdaderos, no dar tu nombre, no dar datos de tu domicilio, no quedar con personas a las que has conocido a través de Internet. De hecho, en Inglaterra hace unos años fue un caso muy sonado de una niña tendría 12 años, una cosa así, que puso sus datos, iba a organizar una fiesta de su cumpleaños y puso sus datos y la raptaron. Estamos hablando seguramente de dos líneas importantes. Una, cuando personas adultas con malas intenciones pueden aprovechar esos grandes agujeros que dejan los chavales
para acercarse Sí. a ellos y acosarlos. Eso se denomina grooming, que es una actividad, es una acción para la cual se trata de minar y socavar tanto moral como psicológicamente a las personas. Y es cuando aún más grave cuando estamos hablando de menores, ya que se aprovechan de su ingenuidad. Ajá. ¿Qué objetivo tiene el grooming? Es controlar emocionalmente a las personas, controlarlos emocionalmente. Y eso se da, está ocurriendo. Se da, sí, el grooming se da. Incluso, Sí. bueno, pues dentro de niños que no deberían tener perfil en el 20 Ni en el porque Twitter, son ni- menores de edad, menores de la edad legal permitida y no deberían tenerlo, pero a pesar de eso tienen 8 o 9 años y lo tienen, entonces tienen una dirección de esta correo, por ejemplo, Hotmail, y bueno, pues es muy fácil meterte en las direcciones Hotmail, robar el perfil, y entonces adultos entran como el niño que es y se ponen a chatear con las redes de amigos o de amigas. Y entonces un adulto emulando a un niño A o a una niña A que es amiga de un grupo, pues empieza a hacer lo que decía Efectivamente, Piedad, por eso ¿sí? se aconseja a los menores que no respondan pues a mensajes de personas que son totalmente desconocidas, y de luego sus contraseñas guardarlas y de vez en cuando, periódicamente, ir cambiando no solamente la contraseña de los perfiles, sino también inclusive la del router a través del cual accedemos a internet todas las casas. Estamos hablando de esos casos en los que Sí. hay personas adultas desde fuera, digamos así, Efectivamente. que acceden. Efectivamente, se hacen pasar, como bien ha dicho Ángel, pues por menores para poder con esa facilidad pues intercambiar fotografía, y eso es es el un peligro. Un consejo también sería que los ordenadores que usen los menores no tengan webcam, Y si lo ¿no? tienen, Porque así acceden no solamente ya a la casa, inciso. es que si el ordenador está en la habitación del niño, acceden a su habitación. Ahí puede hacerse pasar el mayor de edad por una niña, empieza a hablar con la otra niña y empieza a decirle, oye, ¿qué tal? ¿Cómo tal? ¿Tú de pecho? O ¿cómo? Oye, ¿me enseñas tu pecho a ver si es tan grande como el mío? Y a partir de esas fotografías que obtienes de la otra niña, utilizarlas Para conseguir para lo que se coaccionarla. incluso utilizar con un troyano, por ejemplo, la webcam. Y tú no Efectivamente. sabes, te piensas que las tienes desconectadas y estás grabándote. Por eso, aparte de eso, si lo Sí. tienen con webcam, que ahora es difícil que un portátil no tenga webcam, Sí, es difícil. es ponerle una pegatina a la webcam, Efectivamente. sin más. Y hay otros casos que quiero hablar también de ellos, y es cuando entre los propios chavales utilizan, en este caso fundamentalmente los teléfonos móviles, para acosarse entre ellos. Claro. Claro, habría que establecer una limitación, y esto ya juegan un papel fundamental los padres, pues con respecto a la edad en la que sus hijos pueden disponer de móvil, y si tienen acceso a través del móvil a internet. Desde luego es un control, es esencial un control, una supervisión por parte de los padres. Yo no digo una supervisión plena porque hay que dar un margen de confianza a los hijos, pero sí controlar con quién anda, con quién contacta, con qué personas habla, ¿no? Conforme esa persona pues va madurando. Esos casos, tanto de uno como de otro, en el observatorio, Sí. ¿qué resultados hay? Se ¿Qué está datos hay? viendo un incremento de la intromisión de menores en las redes sociales, ya digo, en 20, pues niños de tercero, que ya aproximadamente estamos viendo que entre un 30% de niños ya están metidos, y además los datos que estamos empezando a valorar es que el mayor riesgo los tienen los niños más pequeños, es decir, el riesgo, cuanto un niño tiene más edad de secundaria, por ejemplo, un niño de segundo de secundaria, de segundo de eso, tiene menos riesgo que un niño de tercero o de cuarto de primaria. ¿Por qué? Porque el niño de secundaria sabe ya más cosas, es decir, en la medida en que se incrementa el conocimiento de qué cosas puede y qué cosas no puede hacer, incrementa también la seguridad. Por ejemplo, uno de los ítems que nosotros estamos preguntando a los niños es: ¿darías tu contraseña a una amiga o a un amigo? Y dicen que sí. Aunque es tu mejor amigo, que eso se ha puesto también de moda, es mi mejor amigo. Es un peligro también. Claro, si un niño dice que daría la contraseña a un amigo o a su amiga mejor, es un riesgo, porque hoy tú eres mi amiga mejor, pero puede entrar en escena fulanito, y entonces pasamos de ser amigos mejores a ser enemigos totales, porque a ti te gusta fulanito y a mí también me gusta fulanito, y ya la hemos hecho limpia.
y entonces vas a utilizar mi contraseña. Es decir, el riesgo es, nosotros decimos, contraseña a tus padres. Y efectivamente punto. Utilizan la contraseña y ello conlleva pues que te hacerte pasar por la otra persona, que podría derivar a un hecho delictivo de hasta usurpación del estado civil, si se prolongase en el tiempo y tuviese otras Ahí consecuencias. judicialmente es complicado intervenir. Es complicado, lo que pasa es que existiendo un menor o un incapaz por medio es muy sencillo, es decir, están absolutamente protegidos por la ley. Cualquier denuncia de ese tipo inmediatamente se borra de la red y se quitan las fotos o se investiga el acoso o lo que sea. El menor o el incapaz está muy protegido, incluso el mayor de edad también. Nadie tiene derecho a tener una foto nuestra publicada sin nuestro consentimiento. Incluso a veces, que son uno de los grandes problemas de la propia imagen, del derecho a la propia imagen, que colisiona con el derecho a la información periodística, pues siempre se ha venido diciendo que cuando esa imagen lo que hace es corroborar una noticia, no hay problema, pero si esa imagen no tiene que ver nada con la noticia, puede faltar a tu propia imagen, puede faltar a tu derecho, no al honor, ni a la honestidad, ni nada de eso, sino a tu propia imagen. En cualquier caso son acciones de la justicia, digamos, Lenta. una vez ya ocurridos los hechos, Claro. pero de manera preventiva se pueden tomar decisiones en este ámbito de las nuevas tecnologías, de las redes sociales. Yo decía al principio del programa que la fiscal delegada de menores de la Comunidad de Valencia, Gemma García, decía que los menores de 14 años habría que plantearse que no puedan tener acceso a teléfonos móviles con internet. ¿Ese tipo de decisiones se pueden tomar? ¿Sirve para algo? No, ahora mismo no, porque un menor de 14 años, quien manda sobre ello es su padre, madre o tutor, ¿no? En cuyo caso el juez no puede intervenir mientras no se modifique la ley. Si la mayoría de edad penal sigue siendo igual que la civil, a los 18 años, el juez, mientras no haya un tema delictivo, no puede intervenir. O sea, esa medicina preventiva en derecho no existe. Se puede, a través de consejos de la policía, como ha dado la portavoz hoy, y a través de charlas de psicólogos, de jueces y tal, prevenir un poquito, pero el juez no puede entrar a saco por si acaso ocurre, ¿no? Porque eso es muy peligroso, claro. Es un mundo... Yo considero que sería también una concienciación social, Claro. que no es una cuestión solamente de penalizar. No vas a tener el móvil, un poco lo que estáis comentando, es de educación para el niño, educación para la familia y educación para el entorno social, de que ese tipo de cosas no son divertidas y son censurables y no queremos verlas. Entonces, como no queremos verlas, no van a tener un refuerzo social, y como no van a tener ese refuerzo social, pues van a ir a Es lo que tú decías desaparecer. antes, exactamente, que no se cortan los programas de televisión donde hay agresiones verbales. Y yo diría incluso más, y es que venden más, Claro, es que que es lo triste. de todas maneras, por lo que decías tú, vamos a recordar que los smartphones no los regalan con la bolsa de golosinas. Hay unos padres que los Que compran. los smartphones con las bolsas de golosinas ni con el tarro de detergente van. Entonces, tienes que adquirirlo y después tienes que mantenerlo y tienes que llevar un coste de línea, un coste de eso. Es decir, hay los padres los que compran los smartphones. No están en la sociedad, son los papás los que los compran. Si tu hijo no sabes, no puedes controlarlo en dónde se mete, no le compres el smartphone. Y probablemente el padre no lo tenga, ¿eh? Probablemente el padre no lo tenga. No, es que posiblemente el padre vaya con un petardo de esos, un ladrillaco, y el nene sí le tenga el smartphone. Y esté con esa banda ancha y tenga todas las cosas y lo tenga todo el nene, y el papá posiblemente no lo tenga. Es decir, es un problema no de índole legal, como se presenta la fiscal de menores de Valencia, sino que es un problema de padres. El padre es el responsable, Joaquín lo ha dicho, hasta los 14 años el padre es el responsable, pero claro, si lo frustra ahora, pues vamos a tener un problema grande. Ese es un gran problema. Pero igual no hay que trasladar la idea de que las nuevas tecnologías son malas y por No. tanto, prohibiéndolas, hemos quitado un problema de Educación. Así no... porque no vamos a quitar las redes Educación sociales, y ¿no? control. Es que da igual, aunque el teléfono no tenga internet, si tiene cámara, Ya está. y luego yo me voy a mi ordenador y lo descargo. Y tengo Educación internet en mi y casa. control. Aunque no sea el tema O voy de al colegio. Si es el tema de educación y hay recortes, ¿qué pasa? Ah. Vale. No, sí, es tema de debate. Porque afecta decididamente. Claro. Quiero decir, sí, La- sí. la educación afecta es uno de los decididamente. temas- Claro, cuanto menos recursos hay en cualquier Claro. caso, Yo cabe decir que a influye en todo. tema de escolares no estoy preparado, pero tema universitario sí he puesto
porque doy clase en la universidad, ¿no? Y decía el otro día, pues bueno, los profesores, es que esto no lo vamos a notar dentro de poco tiempo, esto es a largo plazo, y entonces a lo mejor ya no llegamos a tiempo. La educación es clave, evidentemente. Bien. Pues les agradezco a los cuatro, acabamos ya, que hayan aceptado nuestra invitación y que hayan compartido sus reflexiones con todos los espectadores. Gracias a Ángel Regino, director del Observatorio de la Convivencia de la Comunidad Autónoma, a Piedad Párraga, portavoz de la Policía Nacional, María Soledad Torregrosa, psicóloga, profesora de aquí de la Universidad Católica, y a Joaquín Ángel Domingo, magistrado y coordinador de este programa Educando en Justicia. Gracias a los cuatro, a ustedes también por habernos seguido, y volveremos ya el día 10 de enero, después de este paréntesis navideño. Que pasen una feliz Navidad. Gracias y buenas noches.